Buenas noches a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Pues recordando, hoy es el último día de clase de seguridad en redes eléctricas y pues la idea de la presentación de hoy, resumiendo todo lo que es el material que nos dan en la plataforma, es relacionado con la importancia de los equipos de protección personal. Igualmente la importancia de los tipos, el tipo de protección frente al contacto eléctrico y la protección contra instalaciones eléctricas y pues la regla de oro de los electricistas. Hay muchas y muchos enclavamientos o a veces los accidentes pasan simplemente porque no se fijaron en las conexiones de Puebla a tierra o algunos equipos que traen condensadores, incluido aparatos eléctricos del hogar, eh, porque simplemente almacenan mucha energía en los condensadores propios del equipo. Entonces, haciendo un resumen de lo que se va a ver el día de hoy, entonces todo lo que son equipos de protección personal, equipamiento de protección personal, reduce la gravedad de la lección, por qué deben de usar, a dónde se requieren. Obviamente depende de los áreas de trabajo, si hay peligro existente, áreas del cuerpo, especificaciones técnicas en donde se trabaja la protección de instalaciones eléctricas, que son los breakers, los sistemas puesta a tierra, el sistema de conexión, ¿cierto? Y igualmente la importancia de los tipos de todo lo que es la parte de protección personal, o sea, los elementos de protección personal. Igualmente es necesario entender el hecho de que usar equipos de protección personal no evita los accidentes, puesto que esto cumple con una función de disminuir la gravedad de la lesión en caso de que pues, se produzca. Y esto se tiene que tener en cuenta a la hora de utilizar los equipos, porque por ejemplo hay reducciones, o sea, hay guantes especializados para manejar ciertos voltajes a la hora de manejar los equipos eléctricos. Entonces, obviamente se tiene que tener en cuenta tanto como el diseño, que son ya exigencias ergonómicas, la salud, el grado de protección que se necesita. Como podemos ver en esta tabla, nosotros podemos utilizar gafas de seguridad, caretas, pantallas faciales. La idea, estos generalmente los utilizan los equipos de soldadura y obviamente sistemas de protección para partículas proyectadas, generalmente protecciones para ultravioleta e infrarrojo, radiación infrarroja, obviamente los oídos, tapones auditivos, orejeras. Igualmente los oídos, acuérdense que hay diferentes tipos de protecciones que generalmente utilizan estos, pero también se utilizan tapones de oído en silicona, algunos que ofrecen que son de espuma, que son los famosos tapoídos naranja que ustedes ven muy comúnmente, pero estos son pues ya cuando se trabajan grandes cantidades o por ejemplo cuando utilizan para el procesamiento o pulimiento de metales en algunas empresas, pues realmente no sirven porque el ancho o la cantidad de sonido que envía ese tipo de maquinaria pesada no sirven para nada con respecto a ese tipo de protección. Generalmente utiliza estos que generalmente lo que hacen es pasar el sonido de la voz de las personas, una frecuencia baja, y todas las frecuencias altas las aíslan. Entonces, en esa idea, pues entre usted puede hablar con las demás personas, pero aislando todo lo que son sonidos de alta frecuencia causados por maquinaria pesada o maquinaria en general. Igualmente, con respecto a las vías respiratorias, existen bastantes mascarillas como la N90
la 36, sí, creo que no me acuerdo bien el nombre. Generalmente es la más popular, la N90 y más se hizo popular con respecto al COVID. Eh, Se utilizan para filtros en los cuales abunda, por ejemplo, se utilizaban las heridas para el río por la cantidad de sulfuros en el aire, pero son dependiendo del tamaño de la molécula que lo permita. Entonces, obviamente toca leer o toca entender cuáles son las limitaciones de cada uno de los elementos de protección personal. Yo le digo generalmente equipos para acordarme, elementos de protección personal en las cuales ustedes pues van a utilizarla. Entonces, obviamente pueden utilizar polvo de soldaduras, partículas en ambientes con equipos eléctricos. Como les dije, en acerías y en fundición, generalmente hay ácidos o generalmente azufre o, por ejemplo, componentes químicos en el aire, producto de las altas temperaturas. Entonces, generalmente utilizaban mascarillas más especializadas. Con respecto a las extremidades superiores, se utilizaban guantes dieléctricos y esto hago aclaración. Hay guantes para baja tensión, media tensión, alta tensión. Entonces, obviamente tiene que tener, pues leer las especificaciones de cada uno de los guantes y en qué área aplican. No sirven cualquier guante para, por ejemplo, montar tipos de líneas eléctricas, son completamente diferentes. Obviamente algunos guantes necesitan un guante interno para aislamiento eléctrico de los circuitos. Obviamente las extremidades inferiores, botas dieléctricas, generalmente unas botas dieléctricas para soldadura van hasta el tobillo, casi llegando hasta el tobillo, en cuero, con punta de acero, y no se parece mucho a las botas dieléctricas que utilizan los electricistas del hogar, es decir, los que montan en estructuras dentro de una, por ejemplo, un conjunto de apartamentos, y no las dieléctricas que utilizan los equipos de soldadura para tener protección, obviamente para tener protección de soldaduras, eh, arcos eléctricos y todo lo relacionado con la electricidad. Alguien me preguntó, por ahí escuché a alguien. A ver. Sí, pero con respecto a la microfibra y puntas de fibra de vidrio, sí, pero a veces se utilizan es para parte de cinturones y protecciones, pero ya para alta tensión, ya la llamada microfibra. Igualmente, la parte del cuerpo, overoles, infúngicos y charreclos reflectivos ya es para parte de trabajo exteriores, para visibilidad de áreas de alto riesgo y obviamente protegen contra arcos eléctricos. Este equipo de cuerpos siempre se utilizan para exteriores. Yo tengo acá más ya especificaciones de guantes como tal. Guantes dieléctricos, como les decía, entonces guantes hasta 500, de 500 voltios, de clase 4 hasta 36.000 voltios. Obviamente la distribución, los costos y la calidad de los materiales cambian. Eh, Igualmente para trabajar con equipos energizados, obviamente guantes de sobreposición en cuero, eh, y obviamente mangas aislantes, guantes de arco eléctrico, guantes antiestáticos. Todos estos tipos de guantes se utilizan para contacto con conductores energizados. Es decir, ya trabajan con paneles completos. Esto los veía yo cuando hacían el arranque de los transformadores de alta en acerías, en los cuales usted ejercía contacto en la guillotina, como le decían ellos, que era realmente grande, con un switch que era más o menos de 1 metro por 1 metro de largo como por 50 de ancho y era solo una varilla
la cual usted ejercía fuerza y pasaban 33.000 voltios para cargar las máquinas. Todo lo que era la parte hidráulica de un sistema de llamado dentro de Acerías Paz del Río, que se llamaba el sistema del Tren Morgan. Pero bueno, eso no va con respecto a esto, como una experiencia para que lo vean los tipos de protecciones que se necesitan. Obviamente, eh, los que son las mangas de goma, los cubrebrazos a trabajar en celdas y distribución de transformadores, guantes de arco eléctrico. Entonces, como enseñanza, les voy a decir que depende de lo que ya trabajen o depende de las especificaciones en que ustedes se manejen o en los que ustedes, admitir, los que ustedes anden, ustedes tienen que entender qué especificaciones y qué equipo necesitan. Sí, entonces por lo menos unos guantes, unos tapoídos, unas gafas, un casco que es obligatorio, para protección tanto de objetos que caen cuando ustedes trabajan, como para, obviamente, protección de arcos eléctricos, que hay unos que son especializados para eso. Y obviamente también tenemos que hablar de los diferentes tipos de botas. Entonces hay botas dieléctricas, ¿cierto? De aislamiento hasta 18 kilovoltios, ¿cierto? Y también hay zapatos antiestáticos de resistencia entre 1 megaohmio y 100 megaohmios. Disipan la electricidad en áreas de equipos eléctricos, puntas de madera no metálica. Generalmente utilizan es plástico y puntas de fibra de vidrio también. Antiguamente utilizaban las de punta de madera, pero como mejoró, o Kevlar. Evitan el contacto con partes energizadas sin riesgo de cortocircuito, polainas aislantes, cubiertas de goma para piernas, sueltelas resistentes a aceites, suelas resistentes a aceites dieléctricos. Estas botas son especiales porque están adheridas al piso. Estas se utilizan en áreas en donde se trabaja, por ejemplo, motores hidráulicos y a su vez redes eléctricas. Entonces aplican para cuartos de, por ejemplo, de maquinaria, que siempre está regado el piso porque el mismo movimiento de las máquinas hace que se riegue en el piso y a veces se crea, ¿cómo es que se llamaba? Barro aceite, que les decían algunos trabajadores, que es en cuanto se acumula el barro en el piso, se forma como grumos y es como si usted estuviera caminando en barro, pero a la vez caminando en barro, pero a la vez cuando usted presiona el piso, queda prensado por el mismo aceite que hay. Entonces son zonas de trabajo bastante pesadas en las cuales ustedes tienen que tener el equipo necesario para poder trabajar y evitar ese tipo de accidentes, por ejemplo, resbalones y que permitan el aislamiento también de las cargas eléctricas. Entonces, ya con respecto, eh, cuando ya se utiliza para arcos eléctricos, sí que empecé desde lo más básico, desde este pedazo que es lo básico que nosotros debemos tener en la empresa, como ya algo mucho más especializado, que es el arco eléctrico, si fuegos de repentinos o tensión incluida, que son ya para instalaciones realmente de alta cargas eléctricas, es decir, centros de control y distribución eléctrica, o sea, algo bastante pesado. Obviamente, overol infúngico, chaleco de protección contra arcos, cinturón de seguridad eléctrico, mameluco antiestático, capa de lluvia dieléctrica. Entonces, aquí vienen las especificaciones, por ejemplo, ropa categoría 4 de, de 40 calorías por centímetro de protección, o sea, temperatura. Chaleco de multicapa Nomex en Kevlar, arnés de fibra de vidrio no conductora, tela de hilos de carbono, poncho aislante para trabajos en exteriores. Entonces, resistente a explosiones de arco eléctrico, reduce chispas de corto en el brazo, para trabajos en altura sin riesgo de electrocución, evita chispas
del mameluco, evita chispas en áreas con gases inflamables y protege de la humedad en fugas de corriente. Este es para de alto impacto. Igualmente, aquí les dejo las protecciones para cara y cabeza, que es el casco eléctrico, las caretas, las gafas de seguridad eléctrica, el protector auditivo con cancelación de ruido y la capucha ¿qué? Balachava, no las he visto, cubierta ignífuga para cuello y cabeza. Este tipo de equipos que les estoy mostrando acá son extraídos de sistemas de protección ya de trabajo en alturas para manejar equipo de alta carga. Eso hace falta igualmente. Aquí faltaría como ¿qué? Como un chaleco de los antiguos enanillos, que es de protección para descargas eléctricas en el cuerpo y todo el cuerpo cubierto de eso. Es que se me olvida el nombre. ¿Ustedes se acuerdan de los caballeros que utilizaban, que eran chalecos formados por anillos? ¿Alguno se acuerda de eso? Pregunta para todos. ¿Alguno se acuerda de eso o no? Por lo menos yo No, no. señor. Sí, es que utilizaban anillos como si fueran para protección de las espadas antiguas. Entonces, como un... Ah, así como los guantes de la carnicería o algo así. Exacto, pero es cubierto el cuerpo y eso es para de 10K para arriba. O sea, 10.000 kilovoltios, 33.000 kilovoltios, que es protección en la cual la electricidad pasa por el exterior y lo protege completamente de descargas eléctricas, pero eso ya son para los que montan los cables en las líneas de alta. Ingenieros. Sí, señor. Eso ya es de alto riesgo. Entonces, Y aún se usa, aún se sí, utiliza. claro, eso la usan para montar las torres de alta tensión. A la verdad nunca he visto, no he tenido la Así oportunidad. de peligrosos son. Pero la verdad, solamente en toda mi vida he visto uno. Así de raros son. Pero sirven de muchísima protección con respecto a eso. Obviamente, hay unas reglas que quiero que tengan claras. Determinar el peligro. O sea, no es... ¿ustedes han visto las líneas de los pisos en los cuartos eléctricos? Instructor, Sí, se dígame. Sí, señor. llama, se llama haz de cota de malla. Exactamente, gracias. Se llama cota de malla, sí señor, muchas gracias. Entonces, siguiendo con el tema, ¿ustedes han visto las líneas que están en los pisos en los cuartos eléctricos? ¿Hay unas líneas amarillas? Sí, señor. Que marcan las Sí, tableros, a ver, dentro de los cuartos eléctricos eh, ustedes van a ver que en el piso hay unas marcas. Esas marcas no son de porque sí, sino que si usted, por ejemplo, llegara con zapatos de suela baja a esa área y la pisara, generalmente dentro de los cuartos se genera un campo magnético que ustedes no ven, igual que un transformador. Entonces, ese campo, cuando ustedes se acercan y el ambiente está lo suficiente húmedo, puede generar un arco eléctrico sobre usted. ¿Qué dijimos en la clase pasada? Que la electricidad siempre busca tierra, no importa por dónde. Y si usted se acerca a eso sin la protección necesaria y genera un campo eléctrico, entonces usted se puede electrocutar sin necesidad de tocar ese tipo de controles eléctricos si no lleva el equipo correspondiente. ¿Mm? Entonces, esos límites no son porque sí, sino son líneas de ya establecidas, ya reguladas de protección para el personal que cruce por esas líneas. Entonces, a veces ustedes van a encontrar que hay una línea amarilla entrando al cuarto. Entonces, de ahí hasta ahí no pueden pasar a menos de que sean autorizados
a menos que tengan el equipo de protección, no pueden pasar de esa línea amarilla. Entonces ustedes tienen que determinar el peligro existente y leer las advertencias que hay dentro de cada uno de los cuartos. Entonces, igualmente tienen que saber qué partes del cuerpo tienen que expuestas al peligro, elegir el elemento de equipo de protección que ustedes necesitan. Si van a trabajar en la casa, obviamente necesitan por lo menos unos guantes, ¿cierto? Mirar si las líneas están energizadas o no, bajar los tacos en su casa, si es necesario, echarle llave al cuarto donde está y trabajar tranquilo en lo que necesitan en su casa. Lo mismo es en la empresa. En la empresa ustedes tienen que poner un aviso, nombrar al encargado que le ponga un amarre si necesita, poner los amarres que van dentro del cuarto eléctrico. A veces les dicen candados de protección porque algunos sistemas traen candados. Ustedes ponen un candado, ponen advertencia, ponen el aviso y avisan al supervisor del área para que ustedes están trabajando ahí. Igualmente poner todo visible en el área de trabajo, tanto en la caja como en el área de trabajo. Entonces, obviamente, elegir el equipo de protección, seleccionar qué mercado, o sea, qué es lo que usted va a comprar. O sea, si va a comprar guantes para trabajar en la casa o va a trabajar en la industria o va a trabajar con 5000, va a trabajar con 500 voltios, bajo qué circunstancia, qué tipo de botas necesita, qué casco necesita para ese tipo de circunstancias en el ambiente que usted va a trabajar. Obviamente tienen que evaluar las características de cada modelo del equipo de protección personal, seleccionar marca y modelo que pues, las características que usted requiere. Entonces, obviamente todo esto se rige bajo la ley de 9 del 79. Sí. Y igualmente, un aspecto importante de tener presente cuando se trabaja con electricidad es una instalación eléctrica puede encontrarse diferentes tipos de áreas, por lo tanto, se debe considerar que no solo hace presente el riesgo eléctrico, sino existen peligros adicionales dependiendo del área en que se desarrollen las actividades y esto conlleva ampliar criterios de equipos de protección personal o elementos de protección personal. Entonces, por ejemplo, hay un peligro inminente cuando ustedes manejan un montacarga eléctrico. Creo que alguno maneja montacargas, no. No, señor. No, bueno. Los montacargas eléctricos en las partes de las conexiones eléctricas generalmente están llenas de estática y generalmente tienen que de vez en cuando abrir las baterías y revisar el nivel de líquido que tienen, pero al hacer eso se puede generar un arco, una chispa y explotar todo por la misma cantidad de químicos que utiliza y se genera porque la misma batería tiene carga eléctrica. Sí, entonces es un peligro inherente con respecto a ese tipo y tiene que manejar gente especializada para hacer eso con calma. O sea, alguien que tenga experiencia. Igualmente, las UPS, algunos saben qué es una UPS, ¿cierto? Sí, señor. Las Unidad de UPS, potencia ininterrumpida. exactamente, sí, señor. Ese tipo de UPS a veces están dentro de las partes de equipo industrial en las cuales garantizan que si los equipos hay un bajón de luz en un sector de la empresa o hay una desconexión de luz externa o por ejemplo, hay sistemas de emergencias que están activados, que cuando se baja la luz en algunos sectores se activan las luces de emergencia, están conectados a partes de la maquinaria y contactos dentro de los paneles principales. Entonces, ustedes bajan el taco, van a trabajar, cogen el cable y los pega la luz o la energía y los puede matar. ¿Por qué? Porque como las UPS están ahí, pues les botan 220, 330 o el estándar que es 110 voltios y los coge y les pega duro. Porque a pesar de que han bajado los tacos, esas UPS forman parte de la maquinaria. Entonces, ese tipo de
ese tipo de accidentes es muy común porque dentro de las máquinas no han verificado el voltaje que hay dentro de circulación dentro de las máquinas. Y eso no se les puede olvidar. O sea, a pesar de que ustedes bajen los tacos, ustedes tienen que garantizar que en lo que están trabajando está completamente ¿qué? Desenergizado. Ese es el gran problema y eso ha llevado a muchos accidentes por no verificar los condensadores, en teoría las baterías que trae la máquina. Dentro de las máquinas también hay condensadores y hacen lo mismo. Más o menos un condensador de alta puede ser, y no se ven inofensivos, son 3 dedos de ancho suyos, más o menos un cilindro de ese diámetro, o dos dedos de ancho, y es un diámetro y es un cilindro que va dentro de la máquina. Voltajes durante unos milisegundos, pero puede ser de 330 voltios. Por eso es que a veces algunos equipos de cocina, por ejemplo los microondas, traen ese tipo de condensadores que le puede dar un buen susto o puede dejarlo quieto dependiendo de la carga y el tipo que sea. ¿Mm? Entonces, en ese aspecto ustedes tienen que garantizar eso. Si quieren descargar un condensador, lo único que tienen que hacer es unir los dos polos con algún elemento metálico y la descargan y una vez que lo tengan desconectado pueden trabajar, asegurándose de que el equipo está completamente desenergizado. Sí, dígame, Cristian. Así tenga un alto voltaje del condensador. Es que el voltaje del condensador siempre almacena. Es como si fuera una batería, una mini batería. Pero así fuera de los grandes se puede. Sí se puede desconectar, pero a veces utilizan resistencias no muy altas para que el choque no dañe el condensador, ¿no? Téngalo claro. Ah, sí, Entonces sí, señor. simplemente lo conectan y se desconecta, genera un arco eléctrico de a pocos y lo van bajando porque hay unos condensadores que son de industriales, pero que son muy grandes, ¿no? Que son como un bafle de un equipo de grande o más grandes, o los que se utilizan en las subestaciones, que no, ese sí nunca los he trabajado. Entonces no tengo experiencia en ese tipo de condensadores, pero es de suponer que se deben de manejar con bastante cuidado ese tipo de elementos en la empresa. Eh, otra, entonces, pues la protección frente al contacto eléctrico, entonces los cascos de seguridad no metálicos, aunque algunas zonas debido al calor utilizan cascos de seguridad metálicos, pero internamente son aislados plásticamente, o sea, usted los ve por fuera metálicos, pero por dentro son plásticos debido a los ambientes de alta temperatura que se utilizan. Pero por norma deben de ser plásticos. Igualmente, eh, por ejemplo, la clase A aguanta hasta 2000 voltios, la clase B hasta 20.000 voltios. eh, y la clase C no es recomendado para trabajos con energía eléctrica. O sea, son de protección para golpes por ejemplo, en trabajos eh, ya de construcción. Guantes aislantes, obviamente ya los nombré, que se distinguen varias clases de guantes dependiendo de la función de instalación y la relación con ello. El electricista debe seleccionar qué tipo de guante es más apto para su uso. Gafas de montura. Entonces, hay unas gafas que son caída para protección de los ojos con objetos no punzantes, clase de oculares de protección frente a objetos punzantes y no punzantes, y clases de oculares de protección, además de cumplir A y B, protege frente a partículas a gran velocidad, y clase de protección que reúnen características exigidas A, B y C. Y hay otra que es la D, que cumplen todas las anteriores. Les digo D, pero no son comunes, ya son especializadas, que traen todo lo anterior y tienen sistemas de protección ultravioleta y ER, o sea, protección para infrarrojos. Obviamente el calzado de seguridad de uso obligatorio y ellos protegen las picaduras, cables, conexiones eléctricas expuestas, deslizamientos y hay diferentes tipos de calzado como zapatos, botines, botas, calzado para
el caso de electricistas y en el caso de trabajar en alturas. Pero hay una cosa, hay unas botas que por ejemplo traen protección en el talón, en la punta y en la planta del zapato como tal. Eh, Obviamente para trabajos de baja tensión y se puede utilizar calzado dieléctrico sin punta o suela de acero ni olajes metálicos, que se llama de casa segura. Pero dentro de la industria es al revés, con punta, con suela de acero y con ojales metálicos, o sea, los que van atrás del talón, todo eso está asegurado en plástico eh, eh, de protección y hay unos que son metálicos, pero son utilizados para construcción, que es, por ejemplo, si usted le cae un ladrillo en el pie, pues no le va a pasar nada, pero obviamente no sirven para protecciones eléctricas como tal. Eh, Obviamente la parte de protección para instalaciones eléctricas, pues obviamente deben de tener pues obviamente todas las protecciones en vivienda y quiero que vean esto que son las mínimas para instalaciones domiciliarias. Entonces empieza la protección termomagnética. Entonces yo me salto por acá y llego aquí. Ustedes sí se acuerdan de esto, ¿no? Que yo expliqué una vez. Entonces aquí está el circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, la protección de protección a tierra y la termo, ¿cierto? Este switch que vemos aquí es el totalizador y este es el medidor de energía. Dentro de esto, este es un circuito monofásico, fase y neutro. Hay un circuito que es de acá y entonces ustedes, por ejemplo, pueden tener dos, tres fases y entran por aquí. Dentro del totalizador, obviamente, toca tener en cuenta esos totalizadores, pero depende del número de entradas. Pero generalmente entran las fases directas. El totalizador está por fuera. Este pedazo que ustedes ven aquí está dentro de la caja principal de la casa, por fuera. ¿Sí? En los conjuntos residenciales se encuentra dentro de la caja que administra el administrador del edificio. Y ustedes solamente van a ver de aquí para acá. Y en esta entrada van a entrar una fase, dos fases y tres fases. Entonces, en este caso solamente estoy mostrando una fase. Y en esta fase entra primero a la termo, después empieza con respecto a la diferencial del diferencial que hay y de aquí sale unas regletas que les dicen popularmente en el cual pues se une fase con fase de cada uno de los circuitos y neutro con neutro de cada uno de los circuitos de tal forma que distribuye fase y neutro en cada uno de los circuitos dentro de la casa. Entonces este es de la cocina, este es del comedor, aquí está el horno microondas, el horno eh, eléctrico y está el calentador de agua. Obviamente aquí van a aparecer más que la sala, que el comedor, que el baño, etcétera, pero está dentro de la misma fase. ¿Por qué les digo que hay más fases? Hay un error que a veces cometen dentro de la parte eléctrica y es que cuando van tres fases, entonces distribuyen la carga, como les decía a ustedes, entre cada uno de los sectores de la casa para que la fase 1, fase 2, fase 3 se equilibren, más o menos se equilibren y dentro de ya del cobro afuera no haya desequilibrio de cargas y a ustedes no le cobren por ese índice de descuadre dentro de la fase. Eso se nota en el contador y la empresa por este caso Covenza haría el seguimiento del descuadre de fase. Esto lleva una sanción dentro de la parte eléctrica. Entonces, como les decía, este es exactamente el mismo circuito, como les dije. Entonces, aquí está el térmico que hace que si aquí hay un corto, ¿cierto? Salta este. Si el corto es en todos y la carga es muy grande, va a saltar este y este, ¿cierto? Si hay un diferencial de potencia, es decir, hay una fuga de energía, salta este. Fuga de energía es que aquí, por ejemplo, este conecta a tierra,
la fase conecta a tierra y no encuentre una relación entre los dos o una fuga a tierra y este va a saltar. Les dejo aquí el enlace. Aquí está la explicación paso a paso del montaje de un sistema eléctrico si les interesa, por eso lo agregué. Pero la realidad de esto es que quiero que vean esto. Esto es un error que generalmente se comete y es que dentro de los accidentes que han existido y existen dentro del hogar o dentro de algunas zonas de la empresa, es que, por ejemplo, las conexiones siempre que van a este tipo de switches siempre entran por arriba. En ningún momento se le conecta al switch, se le da la vuelta y se conectan por debajo. ¿Sí? Eso es un gran error. ¿Por qué? Porque si ustedes lo conectan por debajo, la conexión puede, digamos que usted se le fue la mano y no atornilló mal. Entonces la fase se pega a la carcasa y usted va a abrirle la puerta y tome para que lleve. Entonces le da su descarga eléctrica o lo puede pues, tener un accidente grave. Igualmente, este tornillo que ustedes ven aquí es la tierra. Si ustedes recuerdan la anterior clase, la tierra, va a una varilla que es un circuito independiente que va montado en la tierra 1,5 metros, 2 metros, depende de las características de la tierra que tengan. Digamos que fuera así permanente, pero obviamente depende del diseño. Entonces va baja en el suelo, va conectado de tal forma que en este caso, si la tierra está bien conectada y esto pega a la carcasa y la conexión está al 99, es decir, generalmente no se pasa al 100% de la fase, va a tierra, no, generalmente queda algo por ahí, pero muy pequeña diferencia o total de la tierra, si está bien montada. Y usted se lleva un susto porque por lo menos, pero le pasa un poquito de corriente, pero no le pega, si está bien montada dentro del sistema. Entonces, este tipo de errores se generan. Y igualmente, como les dije, si ustedes ponen de chistosos a poner, por ejemplo, el neutro enlazado con la tierra general sin conectarla a la tierra, pues obviamente cuando pase este accidente genera un corto, un arco eléctrico dentro del sistema y puede generar un incendio. Esto depende de las protecciones que se tengan. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque, como les dije yo, las protecciones termoeléctricas, obviamente, la idea del circuito de protección termomagnética es generar o proteger con respecto a cortocircuitos y sobrecargas dentro de la red. Es decir, si el circuito que ustedes están montando acá, de casualidad, ejemplo, en la casa conectan un motor que consume aproximadamente 20 amperios, este switch es de 10 amperios, la línea que está aquí soporta 10 amperios porque fue diseñada así, y ustedes ponen un motor de 10, obviamente la sobrecarga es tan grande que empieza a recalentar los circuitos, y para eso está el switch. Este va a saltar, evita la sobrecarga y para la sobrecarga de la línea, porque al sobrecargarse una línea, lo que está haciendo es que el circuito se empieza a calentar hasta derretir el circuito por exceso de consumo, por carga excesiva del circuito. Entonces, esa es la relación, esa es la razón de por qué, del por qué utiliza el breaker para protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas. Entonces, el cortocircuito ya sabemos que es cuando unen dos líneas, fase y neutro, en la misma línea y generan corto, entonces salta. Si supera la capacidad de carga, salta. ¿Cierto? Entonces aquí les dejo el YouTube como para que se guíen. Igualmente, sí. Igualmente quiero que vean diferencial diferencial de corte, de corriente, qué pena, que lo que hace es, toma, por ejemplo,
Cuando hay áreas de presencia de humedad, dicho aparato protege a las personas ante cualquier contacto peligroso con la corriente eléctrica. Este funciona automáticamente cortando la corriente en un lapso de 30 milisegundos. Es decir, cuando encuentra la diferencia entre las dos y hay un desvío de tierra, como les digo yo, el sistema va a saltar. Este debe utilizarse, es más, dentro de los baños deben de conseguirse unas tomas que son de diferencial de corriente, que evitan que cuando usted va a coger con las manos húmedas la toma y genera arco, ella la misma toma desconecta el sistema para que no tenga ningún problema. Y con respecto a los sistemas de puesta a tierra, pues eso ya hemos hablado muchas veces. Y la idea es que desvía, desvía toda la fase, ¿cierto? A tierra y en el cual aísla el sistema y lo protege. Obviamente, como hay diferencial de potencia, el sistema va a saltar y va a proteger. Obviamente, la idea es que una persona cuando entra en contacto con dicho artefacto, cuando está pelado el cable, es decir, cuando conecta la fase, entonces este puede recibir la descarga eléctrica y producir la muerte. En este caso, el sistema de puesta a tierra se encarga de dirigir estas fugas de corriente directamente al suelo, protegiendo al ser humano y protegiendo los equipos tanto industrial como el personal de la misma. Entonces, aquí dentro de las reglas de oro es desconectar, enclavamiento y bloqueo de la señalización, comprobación de ausencia de la tensión. Esta comprobación de ausencia de la tensión utilizamos este. Parece un esfero, pero lo que hace es detectar la fase dentro del cableado como tal. Entonces usted puede determinar la fase. Y igualmente revisa de que no haya fase o energía o carga dentro de los equipos que van a manejar. No es totalmente plástico, no necesita conectarse a nada, simplemente pasarlo por encima y empieza a sonar cuando detecta carga eléctrica sin necesidad de tocar nada. Es muy práctico y son 20.000 pesos, pero 20.000 pesos que le puede salvar la vida, pues si usted realiza testeo de algunas redes eléctricas. Entonces, obviamente, faltaría la puesta a tierra del cortocircuito y la señalización de la vía de trabajo. Igualmente, los errores, pues no desconectar todas las fuentes de alimentación, como les dije, UPS o generadores de banco de capacitores, no enclavar ni bloquear dispositivos. Entonces, por ejemplo, alguien va a trabajar, puso el técnico de cinta no bloquear del disyuntor de una caja de candado de seguridad, un compañero sin ver la señalización, reconectó el circuito porque necesitaba que funcionara la máquina y obviamente el que llevó de la carga fue el señor que estaba haciendo mantenimiento. Y así se suceden los accidentes eléctricos. No comprobar la ausencia de tensión, ¿cierto? No utilizaron detector de tensión, que es este. Es sencillo y lo pueden conseguir. Eh, Obviamente hay unos equipos más sensibles que este, pero es una muestra de lo que pueden conseguir y lo pueden usar y lo que pueden usar. Obviamente también hay errores de omitir las puestas a tierra del circuito. Eh, como les dije, la manía que tienen de conectar lo que es fase y neutro a los dispositivos de tierra, entonces no está aislado realmente a tierra, sino que están todos los neutros conectados y eso permite que la corriente dé vueltas a través del circuito mirando quién realmente pues absorbe la descarga eléctrica. Entonces es bueno que todos los circuitos dentro de la parte de seguridad estén conectados a polvo a tierra. Entonces, en una subestación, un grupo no instala los cables de cortocircuito en una línea de alta tensión tras desconectarla y una falla de otra parte del sistema indujo la tensión residual en la línea aislada. Es decir, como no hubo descarga, se devolvió la corriente y en consecuencia dos electricistas resultaron electrocutados al tocar los conductores, pensando que ya estaba aislado, pero dentro del sistema estaba recirculando la corriente.
Entonces, falta de señalización en zonas de trabajo. Por ejemplo, una obra electricista trabaja en un panel sin delimitar su área y un operario ajeno del equipo activa el interruptor cercano pensando que estaba fuera de servicio. Entonces, obviamente, el arco que produce, pues quemó a los ambos. Obviamente tienen que hacer separación del área, usar vallas, conos, letreros y obviamente advirtiendo a la gente que está trabajando en el área. Esto es el resumen de las actividades de esta semana. No sé, de pronto les faltó algo, alguna duda. Sí, dígame. ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, estoy viendo. Profesor, no, claro, profe. Escuchamos, instructor. Entonces, lo que yo hice fue, realmente la actividad sí que es muy sencilla. Yo lo amplié un poquito para la parte industrial, como para que ustedes se orienten más con respecto a equipos de seguridad y fallas a tierra dentro de los paneles eléctricos, como ya esto los muestro acá, que son los cálculos de cada uno de los circuitos que utilizamos, ¿cierto? Y cómo se calcula dentro de cada uno de los breakers pues, dentro de la parte del panel eléctrico y cómo se hace el cálculo de cada uno de los breakers según esto. Esto es tomado del Perú que funciona a 220, pero las reglas son las mismas, aquí es a 110 voltios, pero los breakers y la construcción es la misma, entonces no hay ningún problema. Obviamente, dependiendo del consumo de cada uno, pues seleccionamos los breakers correspondientes y las fallas de tierra que se ven en cada uno de los paneles de control. Bueno, digamos, la caja eléctrica y las fallas que hay, obviamente, en las conexiones eléctricas que se conocen. No sé si tengan alguna duda con respecto a las actividades, ¿cómo les ha parecido? ¿Sencillas? Con respecto a la clase son sencillas porque no he hecho preguntas directamente sobre lo que digo en clase, pero lo que ustedes han visto es mucho más profundo de lo que se pide en las guías, entonces espero que les complementen bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. En la actividad número 3 no tengo muy claro lo que toca de hacer con el blog. ¿Hacerlo de qué, perdón? Lo del blog. Lo del blog es como un resumen, no es más. Mm. Y ahorita la actividad número 4 que específicamente qué toca hacer. La actividad 4 realmente no la he visto ahorita, venga, la miro de una vez. Y de una vez les muestro cómo es. De hecho, creo que la actividad 4 que me acuerde de este grupo es un resumen a un análisis de la empresa, los equipos que necesitan con respecto de protección personal. Responde una serie de preguntas sobre eso. ¿Alguno ha entrado a la actividad del día de hoy? ¿De la actividad 4? No, señor, la página está como caída. No, Yo lo señor, estoy no ha sido comprobando, no posible puedo realmente. entrar. Mire, si ustedes se van a dar cuenta, está Yo casi siempre, no. profe, ya le envié. ¿Ya entró? ¿Ya ingresó? Instructor, Señor, yo sí entré. No, yo no puedo entrar, creo que instructor, ustedes están viendo. Sí, dígame. en la actividad 2 que yo le había enviado a la clase pasada, su merced me calificó en un punto, me puso una calificación de A y los otros 3 puntos no me los calificó y me puso en un total de D, ahí como es. Porque no me llegó el archivo completo. O sea, dentro de lo que yo miré en la plataforma, no me llegó los archivos. Cuando yo digo así o pongo 50, es que, por ejemplo, son dos documentos y me envían la mitad. O me envían el documento y me envían un Instructor, es documento que equivocado. en el,
en el Sayuna yo le enviaba, por lo que la página no me deja, no sé, yo le intentaba enviar el archivo y al momento de enviar no cargaba y se lo volvía a instalar No, y lo enviaba y eh, se duplicaba, entonces no. así me envíe duplicado, no importa. Mientras yo me llegue el archivo, no hay ningún inconveniente. Eh, Entonces, ¿cómo hago ahí, instructor? ¿Le vuelvo a enviar el archivo otra vez o yo cómo? generalmente cuando califico dejo abierto, o sea, no lo acepto y le digo al sistema, ya lo pongo aquí, es que estamos como corticos de tiempo ya. Eh, Deme un segundo, me botó otra vez. Hasta estoy entrando al que no es, pero bueno. Em, ¿Será que aquí sí? No, es que se quedan pensando. Sí que estoy tratando de pasar, pero no me dejan. Vamos a ver. Ya. Actividad 4. Actuar con precaución. A ver. Elementos de protección personal. El foro. Lista de verificación. Una lista de verificación dentro del sistema y las actividades pertinentes. Aquí hay material de apoyo si quieren. Esto lo que yo resumí fueron estos dos. Entonces todo lo que ustedes vieron en la clase de hoy corresponde a esto. Y dentro de la esta, a ver, una guía de aprendizaje. Sí que es de análisis, no creo que tengan inconveniente. Mira, actividades con identificación de conceptos necesarios, qué tipo de precauciones deben de hacer, qué tipo de elementos de protección deben de utilizar, participar del foro protección y desempeño, igualmente realizar una lista de verificación de áreas laborales y no más. Esto es la lista de actividades que deben desarrollar durante esta última actividad. Obviamente pide, venga a ver, actividad 4. Pide obviamente la participación del foro y enviar la lista de verificación. Obviamente pues me evalúan con respecto al sondeo de evaluación del programa. Y nomás, ahí está todo. Lo que ya les di, o sea, ya les di los materiales, el resumen con respecto a los materiales de apoyo y solamente es seguir la guía y desarrollarla. No creo que tengan más inconvenientes con respecto a eso. Bueno, otra preguntita. Sí. Es que a mí en el Saguna me aparece que la evidencia número 1 ni la 2, o sea, está sin calificar. La subí, digamos, la semana antepasada, creo. No, yo ya califiqué todo. Me podría mandar el control por interno y lo vuelvo a verificar. De pronto no me llegó. Pero yo ya califiqué todas las actividades. Las únicas que me faltan son las actividades 4. Listo, muchísimas gracias. Profe, a mí tampoco en la actividad 3 está sin calificar. Raro. Se supone que en esta semana solamente debo calificar la 4. Acabó la llamada. Se acabó la llamada. Bueno, yo los dejo entonces y que estén bien.